delante de nuestro Dios para dar inicio con nuestra clase. Claro que sí, hermanos, vamos a orar. Te amamos, Padre, y te bendecimos, y en el nombre de Jesús clamamos a ti en esta tarde, Señor, primeramente por el perdón de nuestros pecados, rogándote, Señor, como siempre, de tu misericordia, que tu amor siga siendo derramado en nuestras vidas, Señor, y en especial en esta tarde queremos pedirte que sea a través de este estudio, que lo que tú hayas preparado en el corazón de nuestro hermano Esdras, que él pueda vertirlo, Señor, en esta clase, y que nosotros podamos tener no nada más un corazón dispuesto, sino también, Señor, nuestra mente abierta para poder comprender lo que tú tienes para cada uno. Bendícenos, Señor, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros y durante este tiempo de enseñanza. Gracias por todo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, paso a vosotros, hermanos. Buenas tardes o buenas noches. Me da mucho gusto el poder saludarles. Estamos dando inicio a la clase número 7 de la materia de liturgia cristiana. Y antes de iniciar con la presentación de la clase, quiero aprovechar a compartir con todos ustedes algunos comentarios que espero puedan servir como orientación para el trabajo final. La idea del trabajo final, hermanos, es que puedan ustedes realizar un proyecto de manera individual o por equipos. Un proyecto que pueda implementarse en su iglesia local, distrital o nacional, considerando el aprendizaje obtenido durante el curso. En el sílabo, las indicaciones para este proyecto final es que deberá ser de entre 5 y 8 páginas, sin considerar la bibliografía que ustedes tomen en cuenta. Se escribirá en Word y en letra Arial con número 12, ¿sí? Algunas preguntas que me han hecho varios compañeros de la clase respecto a este trabajo final van en el sentido de qué podrían hacer. Bueno, yo les doy algunas sugerencias, pero realmente el campo es bastante amplio, todo lo que tenga que ver con liturgia dentro de nuestra iglesia. Pueden hacer, por ejemplo, una propuesta de capacitación, ¿verdad? Sobre algún área de la liturgia, como lo es la oración, como lo es el canto, la alabanza. Pueden a lo mejor diseñar un diplomado, ¿verdad? Una propuesta de diplomado. Pueden diseñar un programa de reflexiones para la Cena del Señor, ¿verdad? Es decir, hay muchas cosas que se pueden realizar. Lo que a mí me parece que será importante, ¿verdad? Es que el sustento teológico, ¿verdad? La argumentación de su proyecto refleje primero que va enfocado para reforzar alguna necesidad de la iglesia local, pero también que refleje la comprensión, ¿verdad? De lo que se ha ido revisando dentro de las clases, ¿sí? Obviamente, bueno, ustedes pueden diseñar un proyecto con el alcance que ustedes consideren, puede ser local, puede ser nacional, puede ser en el círculo de influencia que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, alguien pudiera decir, bueno, voy a presentar una propuesta para estandarizar los diseños de los templos en mi país, ¿verdad? Y bueno, pues esa sería una propuesta muy interesante y muy ambiciosa. Que se lleve a cabo o no se lleve a cabo, bueno, ya ese es otro cantar, ¿no? Decimos aquí en México. Pero recuerden que, por ejemplo, nosotros vimos una clase donde hablábamos precisamente de cómo estaban diseñados los templos, ¿no? De cómo se diseñaban los santuarios. Entonces el campo es bastante amplio y bueno, también les quiero recordar que si ustedes tienen deseos de comentar algo respecto al proyecto o alguna duda, yo estoy a sus órdenes, hermanos. Pueden escribirme a mi correo electrónico
De hecho, algunos hermanos lo han hecho, ¿verdad? Y gracias a Dios, bueno, les he podido responder en un tiempo razonable. Así que pues estoy a sus órdenes, hermanos, para cualquier duda, para cualquier aclaración que ustedes consideren. Pues vamos a dar inicio con la presentación de la clase y voy a compartir mi pantalla. Les quiero preguntar si me escuchan correctamente, mis hermanos. ¿Se escucha bien? Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en la clase número 7, que es, este es lo que vamos a ver hoy, los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer en esta clase, con el favor de Dios, un recorrido general. Bueno, no sé si general es correcto, pero bueno, prefiero decir un recorrido panorámico, ¿verdad? Sobre la liturgia en el Antiguo Testamento. Las clases anteriores que estuvimos viendo varios temas bastante interesantes, los vimos como con una lupa, ¿verdad? ¿No? Es una forma como lo quiero ejemplificar, ¿no? Como agarramos una lupa, ¿verdad? Y tratamos como de meternos al detalle, ¿no? De todo el tema de los santuarios, de los sacrificios y todo eso, ¿no? Y sin lugar a dudas, ese acercamiento pues es muy bueno, nos permite comprender características y conocer detalles que a simple vista no tenemos como muy presentes, como muy claros. La clase de hoy y la clase próxima, ¿verdad? Que esta es la primera parte, lo que vamos a hacer es un recorrido panorámico, ¿verdad? Hoy vamos a ver todo lo que concierne a la Biblia hebrea, es decir, al Antiguo Testamento, y la próxima clase vamos a ver lo que tiene que ver con la liturgia dentro del Nuevo Testamento. Así que bueno, los temas de hoy, vamos a iniciar primero con el repaso de lo que hicimos la clase pasada, y después los tópicos son la liturgia de Israel. De esto ya hemos visto algunos detalles muy minuciosos, pero los vamos a ver de manera más general. Eh, Algunos puntos adicionales sobre el tema de los sacrificios, sobre las fiestas y las celebraciones, sobre el calendario religioso de Israel, y vamos a empezar a adentrarnos, hermanos, al tema del sábado. El sábado, obviamente, merecerá una clase especial en este curso, pero hoy vamos a tener un momento para iniciar su abordaje, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dar inicio y vamos a comenzar con la pregunta: ¿qué hicimos la clase pasada? Así que, hermanos, hermanas, adelante, pueden ustedes abrir su micrófono con total libertad para repasar lo que vimos el martes anterior. Yo, hermano, Adelante, hermana Betty. estuve repasando y bueno, vimos lo que era el sacrificio en el tiempo de Jesús. Daba como texto bíblico el de Oseas y unos textos más que está en el Nuevo Testamento. Y decía ahí que nuestro sacrificio ahora es un sacrificio de labios a nuestro Señor, ¿no? Ya no más como antes, que se sacrificaba un animal o por intermedio de Cristo, ¿no? Por su muerte. Entonces dice, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es el más excelente de los sacrificios, ¿sí? Porque Él llevó nuestros pecados a la cruz. Y también nosotros, como por esa parte, tenemos que vivir
ahora como cristianos, para agradar a Dios en todo, que es nuestro culto racional, dice. Preséntense ustedes mismos como ofrenda de olor fragante delante de Dios, ¿no? Y la resurrección de Jesús estábamos viendo que es el eje de nuestra fe. Creemos que Él resucitó al tercer día y esa es nuestra fe, de creer, ¿no? Que Él murió, pero ha resucitado. Y también puedo agregar que en nuestra Pascua, ¿no? Tocamos también un referente a nuestra Pascua, ¿no? Dice que Él entregó su vida en lugar mío. Cuando celebramos la Pascua, conmemoramos su muerte y su resurrección. Dice, porque ya Cristo presentó una vez y para siempre el sacrificio por todos nosotros en su muerte. Una vez y para siempre, dice. Entonces dice, el sacrificio en el Nuevo Testamento es a través del pacto que nosotros aceptamos, la muerte de Cristo. Ese es el nuevo pacto, ¿no? Y dice, o sea, Dios quiere que nosotros amemos ahora. Y que es el mejor sacrificio. Dice, Él no se agrada de holocausto ni nada, sino que tengamos amor al prójimo y a nuestros hermanos. Y también estábamos viendo que como que encerramos la liturgia durante el día sábado en nuestras reuniones. Y ahora ya es en todo momento nuestro culto hacia Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Así que eso es lo que puedo aportar, hermano. Lo que me quedó ahí grabado, no sé si está bien o... Pero es lo que me llamó la atención y quise compartir. Gracias, hermano. Al contrario, hermana Betty, muchas gracias por su reflexión que nos comparte y bueno, gracias por ello. Hermana Bere, adelante. Bueno. Antes de los sacrificios habíamos arrancado la clase mirando sobre un par de conceptos que eran la pureza y la impureza, y que básicamente está basado en lo que es la sexualidad y la muerte, ¿no? Nos hacía referencia a que se consideraba que todo lo que se refería a la sexualidad o a la transmisión de la vida nos hacía impuros, en esa época los hacía impuros. Y también la muerte en el sentido de que cualquier contacto, o fuera voluntario o involuntario, con algún cadáver, también hacía que la persona fuera impura. Y bueno, que esta noción o conceptualización de impureza era meramente de un índole ritual. Habló también sobre la espiritualización del sacrificio, que llegó a ser espiritualizado este momento del sacrificio. Y bueno, a mí me gustó mucho la parte en la que nos habló sobre la teología paulina, ¿no? De lo que era el sacrificio respecto de lo que Pablo habla respecto de lo que implica el sacrificio para él, como lo concebía, ¿no? Y las palabras que usted nos mencionó, del sentido que tiene cada una de las citas bíblicas que fuimos por ahí leyendo, ¿a qué hacía referencia como sacrificio, víctima sacrificial, a qué era el altar, la ofrenda, e inmolar, por ejemplo, incluso una palabra por ahí que también, traduciendo algunas citas que usted nos mencionaba respecto de lo que hablaba Pablo, bueno, eso me quedó porque creo que cada cita que fuimos escuchando, que algunos fuimos leyendo por ahí, es como que tiene una connotación diferente cuando lo leemos ya como con una traducción, se puede decir, ¿no? De cada palabra. Y bueno, lo que ya había dicho nuestra querida Betty, del sacrificio de Cristo, pero con esas tres, no sé si acepciones o cómo llamarle, que usted nos mencionaba, de que Cristo murió por
bueno, Cristo murió en lugar de, que tenía que ver con la teología de la sustitución, si no me equivoco, y que Cristo murió por nuestros pecados y que nosotros somos entonces los beneficiarios, somos los bendecidos a través de este sacrificio de Cristo. Eso fue lo que me quedó, hermano. Esas cositas. Muchas gracias, hermana Bere. Y bueno, de su comentario quiero aprovechar para solamente reforzar algo de lo que vimos la clase pasada. Nosotros de alguna manera como cristianos estamos muy conscientes de este proceso de espiritualización, de todo aquello que había en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya está espiritualizado, ¿no? Es decir, por ejemplo, dice el Nuevo Testamento, somos sacerdotes, ¿no? Pero somos sacerdotes en un sentido espiritual, ¿no? Y bueno, muchas cosas, ¿no? Que ubicamos. Lo que siento a título personal, que la clase anterior fue una aportación, quizá para muchos, es comprender que este proceso de espiritualización comenzó dentro de la misma religión judía, ¿sí? Generalmente no hacemos hincapié en ello, ¿no? Pensamos que esto es algo que sucedió en el cristianismo, ¿no? Que el cristianismo espiritualizó todo, pero de hecho fue en la misma religión judía en donde comenzó este proceso de espiritualización, en donde el sacrificio, con el paso del tiempo, se va convirtiendo en sacrificio de labios, ¿no? Oración, clamor, alabanzas, todo eso, ¿no? Y bueno, y ahí empezó, ¿verdad? Y todos los demás conceptos se fueron espiritualizando. Me parece que entender eso, ¿verdad? Nos ayuda porque cuando aparece ya lo que es el cristianismo como religión, ¿verdad? O como una opción de creencia, el cristianismo no es que introduce algo drásticamente nuevo, sino que esto era algo que ya en la religión judía se estaba presentando, ¿no? Y bueno, también el tema de la pureza y la impureza, ¿no? Los dos elementos que mencionan usted, hermana Bere, la muerte es un elemento de impureza y el otro es la sexualidad. Pero, y hoy en nuestras iglesias, incluso la sexualidad también está muy marcado, ¿no? Este tema de la sexualidad como punto de impureza. Hay prácticas que nosotros debemos de poner bajo la lupa, ¿verdad? Y reflexionarlas. Hace mucho tiempo, en México, por ejemplo, ¿verdad? Había prácticas de Levítico donde las mujeres no podían asistir al templo, ¿verdad? Por estar en el periodo menstrual, por poner un ejemplo. Pero sé que hay congregaciones todavía que así lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que poner sobre la lupa este tipo de prácticas y entender bueno, que ya para nosotros no son, ¿verdad? Pero en su momento así fueron, ¿sí? Hermana Lucy, adelante. Bueno, también yo quiero comentar, la clase pasada nos decía, veíamos ese punto que el sacrificio y la oración vienen siendo como dos prácticas unidas, nos decía usted. Decía que era el origen que consistía en dos momentos. Uno solo era, ¿cómo explicar? Lo explicaba que era conjunto, los dos se llevaban como de la mano, tanto el sacrificio y la oración. También usted nos comentaba en el sacrificio que, bueno, dio un ejemplo de, lo que era la muerte de Cristo, decía mi hermanita Betty, que ese fue el sacrificio por excelencia y todos lo vemos que para nosotros en la actualidad, nosotros seguimos teniéndolo de esa forma, en ese lugar que en nuestro corazón de saber que ese sacrificio que ya no era un corderito, ya no era una palomita o dependiendo el pecado del hombre, sino que ya aquí se entregó
el Hijo de Dios como sacrificio para la humanidad. Y lo tenemos en ese sentir en nuestros tiempos, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos dio la vida, nos redimió del pecado, nos hizo lo que somos ahora, estamos gracias a ese sacrificio, porque fue todo eso por amor, ¿sí? Y vimos también veíamos lo que era para ellos el Cordero Pascual. Dice que ellos, para que hubiera pureza, no tenían que utilizar la levadura, porque para ellos representaba impureza dentro de sus rituales. Nosotros ahora en estos tiempos que va a venir la Cena del Señor, también nosotros recordamos a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo. Sabemos que tenemos que consumir el pan igual, sin levadura, sin nada que tenga, porque está representando el cuerpo de Cristo. Bueno, ya lo demás lo dijeron mis hermanas y es lo que yo quería aportar, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermana Lucy. Muchas gracias por su comentario, muy valioso también y aportando también bastante. Que Dios le bendiga. Hermana Dina, adelante. Bueno, lo que me impactó mucho, ¿no? Es el tema del texto de Romanos 12, 1 y 2, que nos ofrezcamos como sacrificio. La verdad es que me pareció muy lindo como nos lo ha explicado, que es en adoración a Dios, todo lo que hacemos para estar unidos a Dios, cuando una persona está consagrada, cuando no nos prestamos al mal, ¿no? Y me quedé pensando cómo a veces leemos la palabra. A veces leemos la palabra y según nuestra cultura, nuestra formación, y ya le agregamos lo que entendemos, ¿no? En este caso, el sacrificio para nosotros los cristianos no es algo doloroso, ni es una pérdida, ni tener que renunciar. Todo lo contrario, nos enriquecemos nuestro interior, acercándonos a Dios. Sí, es un sacrificio a veces cuesta, sí, eso no quiere decir que no cueste. Por ejemplo, cuando nos toca perdonar a alguien, ¿no? Pero cuánto ayuda a nuestro crecimiento y nuestro acercamiento a Dios. Esa era mi parte. Muchas gracias, hermana Dina. Muchas gracias por su participación. Pues me siento contento de saber que, bueno, esta clase también fue significativa para ustedes. Y bueno, hermanos, les voy a pedir un favor bien grande. Vamos a tomar 5 minutitos a cuenta de receso en este momento, ¿verdad? Vamos a tomar 5 minutitos y en 5 minutos reanudamos la clase.